La formulación clínica. La formulación clínica es uno de los aspectos más importantes a desarrollar en el trabajo del psicólogo clínico. Básicamente es el primer paso y el principal a realizar cuando alguna persona asiste a nuestra consulta en búsqueda de nuestra ayuda, ya sea a nivel individual, familiar, de pareja o grupal. Básicamente el trabajo consiste en realizar un adecuado proceso de evaluación y de formulación, como su nombre lo dice, para poder construir una hipótesis, unos objetivos y un plan de tratamiento. De alguna manera, el proceso de evaluación en formulación clínica va a tener un acompañamiento de unos pasos específicos y unos principios lógicos de revisión. En el proceso de evaluación, pues además de tener claro cuál va a ser el procedimiento que vamos a construir, tenemos que tener claro cuáles son las herramientas que vamos a utilizar en nuestro proceso de evaluación. Una de estas herramientas es la entrevista. Básicamente, en la entrevista clínica recogemos todos los datos, hacemos la historia clínica, el desarrollo de historia clínica, examen mental, poder comprender el funcionamiento de este individuo, con quién vive, pues todos los datos generales. Las pruebas psicológicas, que son las pruebas psicotécnicas, como las pruebas de personalidad, como el MPI, el BARTEC y cualquier otra prueba que consideremos suficiente o importante para realizar. Los procesos de observación, que son parte constante del proceso del psicólogo clínico. Y evidentemente los documentos históricos, como son las epicrisis, los exámenes, las mismas remisiones que traen de otros médicos o algún otro tipo de informe que nos pueda ser relevante. El poder tener toda esta información y combinarla adecuadamente a partir de una lectura interaccional de lo que está pasando, nos va a permitir realizar una inferencia clínica, que básicamente es incluir cada aspecto importante de esta información para convertirla en una hipótesis, poder establecer un objetivo y un plan de tratamiento. Esto evidentemente va a llevar a tener un proceso de comunicación de los datos, ya sea con el paciente o en un informe psicológico hacia el médico o hacia cualquier persona que lo requiera, de tal manera que tenga sentido y tenga la presencia de una lectura interaccional en términos psicológicos. Cuando yo hago un proceso de formulación clínica, tengo que comprender cada aspecto que tengo que trabajar. Entonces vamos a imaginarnos que la señora X sufre de ataques de pánico. Esta señora llega a nuestra consulta, nosotros hacemos la entrevista clínica y empezamos a identificar entonces cuáles son los datos de identificación, su edad, digamos que tiene 55 años, es mujer, está casada, profesional, ha cumplido su historia laboral después de 30 años de trabajo, se encuentra en proceso de pensión, ha trabajado toda su vida como auditora, cosa que la hace sentir muy orgullosa y de alguna manera ya se encuentra en el proceso de retirarse de la empresa. De igual manera, en su historia familiar conocemos que es casada hace 30 años también, madre de 3 hijos, un hombre que en la actualidad tiene 33 años, una mujer que tiene 28 y otra mujer que tiene 25. Su hija menor eh, en este momento se encuentra a pocos meses de casarse y es la última que quedaba en la casa. Su hijo mayor, que como sabemos por cuestión de lógica familiar, nació antes del matrimonio, se casó hace ya bastante tiempo y vive en Canadá. Y la hija del medio, soltera aún, no vive con ellos porque se fue a vivir a Bucaramanga. Digamos que desde su historia personal ya sabemos que ha sido auditora toda su vida, de alguna manera ha trabajado siempre, es una mujer casada, nacida en Bucaramanga. Esto también nos implica entender que está presentando unos ataques de pánico que tiene una función de síntoma en términos de forma y es la expresión de la ansiedad, una activación psicofisiológica que la hace sentir a punto de enfermarse con síntomas parecidos a ataques al corazón, eso que tanto le duele y de alguna manera una expresión de pérdida total de capacidad de movimiento. Y en términos de contenido, pues nosotros comprendemos que es una mujer que está pasando por una etapa del ciclo vital individual bastante difícil, como es el proceso de pensión, y familiar bastante difícil, como es el proceso de enfrentar un nido vacío. Por ende, en términos de forma, la función del síntoma va a ser
comunicar y expresar aquello que no se ha podido expresar por palabras, y es esa dificultad para afrontar los cambios en la vida, que van a estar relacionados con sentimientos, actitudes y pensamientos específicos. De esta manera, podemos comprender desde el self que esta mujer, al estar alrededor de los 55 años, puede estar enfrentando su proceso de menopausia, lo que puede tener alteraciones propias de la parte psicofisiológica, hormonal. Habría que revisar también tiroides, esa sensación de angustia y ansiedad que puede estarse presentando por un desbalance biológico propio de el cambio en su cuerpo. De alguna manera también está toda la parte del psiquismo, esas creencias, ese miedo a enfrentar el cambio, lo desconocido, el perder como esos espacios de validación. El proceso de pensión de alguna manera estaría en la parte de instituciones, salud, escolares y bienestar, que está relacionado con la propia legislación, donde ya su tarea ha terminado, donde ya esa validación va a ser buscada desde otros aspectos, donde su situación económica también de alguna manera va a cambiar porque va a empezar a recibir menos ingresos, y de alguna manera también entran a jugar todos los mitos culturales propios de ese proceso de finalización de la vida. A nivel familiar, como ya lo habíamos dicho, está en esa etapa de nido vacío, enfrentando la realidad de la pérdida ya total sobre el control de sus hijos y la necesidad de empezar a relacionarse con ellos de manera diferente. Eso implica también un reencuentro a nivel pareja, que habría que ver esa relación de pareja, de qué manera está en la actualidad, si existe aún o si simplemente se dedican a ser buenos padres, o si de alguna manera puede haber inclusive un proceso de infidelidad o alguna herramienta que haya eh, perdido la pareja para poderse hacer frente o relacionarse o comunicarse entre ellos mismos. De esta manera podríamos entender que el diagnóstico multiaxial en el eje 1 estarían los ataques de pánico, pero en el eje 4 estaría como bastante importante los problemas familiares, las situaciones a nivel de pareja, el proceso de pensión y todo aquello que tenga que tener algún aspecto relevante. Esto implica que nosotros todo esto lo podemos comprender desde un modelo de funcionamiento, de entendimiento y de lógica psicológica. Cualquiera de los cuatro modelos son válidos: el modelo cognitivo-conductual, el modelo sistémico, el modelo psicoanalista o el modelo humanista. Esta lectura nos va a permitir comprender lo que le pasa a la mujer X frente a su situación a nivel de forma y contenido del síntoma, historia personal y familiar y todo lo que hemos podido entender de esta mujer. Desde esta lógica, si nosotros nos paramos desde el modelo sistémico, podríamos decir que la mujer está atravesando por una etapa del ciclo vital familiar e individual que la hace sentir desbordada, lo que hace que sienta que de alguna manera pierde el control, que serían los ataques de pánico, que en cualquier momento va a sentir que su vida deja de tener espacio y deja de tener sentido. Y en ese sentido, de alguna manera, la función del síntoma se convierte en poder comunicar algo que ella desde las palabras no puede comunicar, y es el temor a perder el control sobre su vida, el temor a perder esa validación, esa identidad y la necesidad de empezar a construir un nuevo proyecto de vida y un nuevo espacio que le permita darse validación. Eso de alguna manera sería el primer paso que nos indicaría una hipótesis en términos de ciclo vital familiar individual y un objetivo de intervención que estaría relacionado en acompañar a esta mujer a poder desarrollar estrategias, recursos internos y herramientas para enfrentar todo aquello que está desbordando en estos momentos, para poder hacerse cargo de sus emociones y de las propias tareas del desarrollo de la vida. Construir un nuevo proyecto de vida donde los síntomas ya no tengan sentido. Esto implicaría un plan de intervención seguramente de psicoterapia individual, pero también implicaría una psicoterapia familiar en la que la familia apoye y acompañe esa forma diferente de ser familia, donde esa hija que se va y ya no va a ser hija de casa, de alguna manera siga presente en la vida de la mujer, y por ende la pérdida no sea una pérdida, sino una transformación. Esta sería la primera parte de la formulación clínica, eh, primer paso para poder atender un consultante o un cliente que llega a nuestra consulta. Espero que haya sido de su agrado y que tengan un muy buen día.